para recibir a Sergio Valverde, planificador, educador y asesor financiero. Bienvenido. Buenas tardes, Esther. A Sergio le podéis encontrar en sergiovalverdegroup.com y allí veréis cómo hay muchas posibilidades para invertir, para hacer y para no hacer, porque él os va a decir tanto lo que se puede hacer como lo que no se puede hacer, que muchas veces es más interesante. Sí, estarse quietecito y tener la mano quieta casi siempre es lo mejor. Que me dice mi hijo, mamá, ¿qué te parece si invierto en criptomonedas? ¿Qué le digo? Depende. Eso le dije, depende. Mira a ver quién, ya te pondré en contacto con Sergio Valverde, le dije, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, pues hoy como siempre tenemos temas muy, muy interesantes y vamos, luego me tienes que hablar de Elon Musk porque yo estoy asustada, o sea, no puedo entender que se puedan perder, no puedo entender que se puedan perder 50.000 millones de dólares en 2 días porque no puedo entender que los haya, ¿entiendes? O sea, lo que a mí me entra en la cabeza es la bolsa. Sí, pero lo mejor de todo es que no los ha perdido, puesto que no eran suyos. Ahora hablaremos de eso. Te lo voy a enredar un poco más, pero es interesante. Me encanta. Pues háblame, vamos a empezar, si te parece, hablando de los fondos de emergencia que debe tener toda persona y toda familia. Muy atentos todos. Sí. Digamos que esta es la última parte de ese camino que hablábamos de la planificación. Pero es interesante. Me encanta. Pues háblame, vamos a empezar, si te parece, hablando de los fondos de emergencia que debe tener toda persona y toda familia. Muy atentos todos. Sí. Digamos que esta es la última parte de ese camino que hablábamos de la planificación financiera. Por tanto, vamos a centrarnos en los fondos que hay que tener sí o sí y que están relacionados con la idea del ahorro. Es decir, la gente dice, ahorro y dejo en la cuenta bancaria, por ejemplo, el dinero. No se trata de eso. Vamos a diversificarlo en distintos fondos que voy a explicar en qué consiste. Ole. El primero es el fondo de estabilidad. ¿Qué es esto del fondo de estabilidad? Bien, cuando nosotros estamos haciendo el presupuesto, podemos ver que a lo mejor algún mes está en negativo. Es decir, los gastos superan a los ingresos. Con lo cual, si nosotros hemos elaborado un presupuesto del año anterior, sabemos que a lo mejor en mayo o en verano o en septiembre hay un momento puntual que estamos en negativo. Uh-huh. Bien, nosotros lo que hacemos es crear un fondo para que cuando suceda eso, disponemos de ese dinero. No de ese fondo de emergencia, no de ese ahorro, no. Un fondo específico para esto, que es el de solvencia. ¿Vale? Creo que es fácil. El siguiente sí que es el de emergencia. ¿Pero qué tiene que tener dentro el de emergencia? Bien, cuando hemos hablado de que dentro de los gastos tenemos que dividirlos en que son para la comida, para los viajes, etcétera, siempre tenemos que entender que hay una parte que por estadística es esencial y otra que no lo es. Vamos, por ejemplo, a la comida. Pongamos que al año gastamos 3.000 euros en comida. Estadísticamente hay una parte que pongamos que son 500 euros que no es comida esencial. Sí. Que pueden ser las las chocolatinas, etcétera. Bien, lo que nos dice la norma es que si nosotros quitamos ese gasto, que no es esencial, el fondo de emergencia tendría que recoger todo lo que tiene que ver de forma esencial, es decir, todos los otros gastos, el que te he dicho de la comida, el de los viajes, etcétera. ¿Y por qué cuantía? Por la cuantía de 6 meses. ¿Esto qué significa? Si tú te quedas sin trabajo y de repente no tienes para pagar el alquiler, etcétera, ¿de dónde vas a disponer del dinero? Del de emergencia. Ahí sí. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a pasar a otros dos fondos. Uno es el de liquidez. ¿Y el de liquidez para qué sirve? Es para, dentro de esos meses, no que haya uno negativo, como expliqué antes, sino que de repente aparezca un gasto extra que no contaba. Se te ha roto una muela, tienes que ir al dentista, etcétera. Eso no estaba dentro del presupuesto, porque a lo mejor dices, una vez al año me voy a hacer una limpieza. Eso lo puedes tener presupuestado, pero que de repente te pase algo en la boca, puede que eso no. ¿De dónde tiro? Tiro desde el de emergencia. No, error, mal. Tiras del de liquidez. ¿Y por qué? Porque la norma internacional, como es un método científico, nos tiene determinados que haciendo esto es como mejor se ahorra y para cada cosa tienes que tener tu fondo o tu saco. Hay gente que, hay otros compañeros que hablan de sacos, ¿vale? Tú haces tus sacos. Entonces, ya estamos hablando de que tenemos fondo de estabilidad, fondo de emergencia y fondo de liquidez, que es para esos pequeños imprevistos que tienen. Se te rompe el coche, una parte, no es que se te rompa el coche, se te rompe una rueda, tienes que cambiarla, etcétera. No tiras del fondo de emergencia, tiras del fondo de liquidez. Y con lo cual, si tú el día de mañana te quedas sin trabajo, sigues teniendo tu fondo de emergencia intacto. ¿Vale? Y luego pasamos al fondo de reservas. ¿Y este qué es? Este tiene que ver también con imprevistos,
pero más a medio y largo plazo. ¿Qué podría ser? De repente tu hijo te llega un día o tu hija y te dice, papá, me caso, o mamá, me caso. Y tú dices, madre. Te dices tú mismo. Tú dices, ¿y qué pasa? ¿Que te tengo que ayudar? Estaría bien. Claro, el pensamiento es, ¿de dónde tiro? ¿Del fondo de emergencia? No. ¿Del fondo de liquidez? No. Del fondo de reservas. Con lo cual, el fondo de liquidez y el fondo de reservas no van a tener las mismas cuantías. En el fondo de liquidez vas a tener menos dinero y en el fondo de reservas vas a tener más dinero. Con lo cual, ya vamos viendo que para cada consecuencia que te pueda ir pasando, tienes distintos sitios de donde tirar el dinero. ¿Sí? Sí, yo te entiendo y ahora te hago una pregunta. ¿Estos fondos tienen que tener cuentas bancarias cada uno? ¿Una cuenta? Habitualmente. Porque me da mucho miedo lo de las cuentas, porque ahora, sobre todo ahora, porque si no tienes no sé cuánto, te queda las comisiones, los no sé cuántos, a lo mejor te pones ahí tú una cuentecita con 500 euros y cuando te quieras dar cuenta ya se lo comió todo el banco. A ver, te digo. El problema que hay, y nos queda todavía un fondo, bueno, nos quedan sí dos, es que la gente se piensa que yo te estoy hablando de estos fondos y tienen que tenerlos para allá, para mañana mismo. Y no, los tenemos que ir construyendo. Ajá. ¿Qué pasa? Que a medida que los vamos construyendo, a lo mejor sí que solamente tenemos una única cuenta bancaria. A medida que... ahorras ahí para luego ir abriendo, ¿no? Claro. De todas formas, hay algunos bancos que sí que te permiten tener 2 y 3 cuentas sin ningún coste, ¿vale? Todos los nuevos bancos estos tecnológicos. A esos habrá que ir, sí. Esos nuevos bancos tecnológicos sí que te permiten tener 2 o 3 cuentas, con lo cual eso lo puedes llevar a esa otra cuenta, ¿vale? Entonces, lo que tú dices sí es importante, porque si tengo que abrir en un banco y en otro banco, aunque luego ya tenga acumulado ese dinero y tengo que abrir otra cuenta, tengo el problema de las comisiones, etcétera, que aunque no me van a comer todo el dinero, oye, es una molestia tenerlas que estar pagando. Todo eso hay que mirarlo. Pero en el momento que tú haces esa segregación y vas llegando al total que tienen que tener luego esos fondos, ¿por qué no doy una cifra de esos fondos? Porque en función de la familia hay unos porcentajes que hay que tener. Hay familias que a lo mejor este fondo de emergencia son 10.000, pero en otras tienen que ser 20.000 o 30.000. Claro. En función de la familia, ese fondo tiene que tener una cuantía. Como van a ser dinero que no vamos a estar utilizando de forma habitual, ¿qué ocurre? Si lo dejamos solo en la cuenta, sabemos que ahora los bancos o nos cobran comisiones o no nos dan nada por los depósitos. Y encima tenemos ahora el problema de la inflación. Estamos pasando una inflación coyuntural, con lo cual, ¿qué buscaríamos hasta hace poco? Productos de inversión de un riesgo bajo, no, bajísimo. Es decir, que nos dé muy poco, pero... Sí. Da menos rentabilidad también. Claro, pero, pero la ventaja que tienen es que es algo, entre comillas, seguro y que es de liquidez inmediata. Es decir, tú todo ese dinero que has ido metiendo en el fondo de liquidez o de reserva, si en algún momento lo necesitas, lo puedes rescatar y no vas a tener una penalización por ello, generalmente. Y en el caso de que luego vuelvas a ahorrar, lo vuelves a cubrir lo que has quitado una cosa por la otra. Entonces, es muy importante entender que cuando yo hablo de que hay que tener estos 4, no hay que agobiarse por tenerlos mañana mismo. Hay gente que tarda un año, hay gente que tarda 6 meses o hay gente que tarda 10 años. ¿Por qué? Porque las circunstancias de cada uno es la que es, pero hay que ir construyéndolo, ¿vale? Es decir, alguien que tenga ahora 28, 29 años, que tenga su primer trabajo, cuando yo he ido especificando cada uno de los pasos de la planificación, los seguros, la jubilación, etcétera, ¿dónde pueden hacer más énfasis? En la jubilación. Y luego en la parte del ahorro. Pero no pensando que es que lo van a tener que tener mañana. No, tú lo empiezas a hacer ahora. Alguien que tenga ahora 35, 40, 50 años, no tiene que pensar que es que mañana tiene que tenerlo ya hecho. No, de lo que se trata es que sepas cómo lo tienes que ir armando e ir trabajándolo. Porque esa es una parte psicológica que la gente no entiende. Entonces agobia, dice, es que yo esto no lo voy a tener nunca. No, espérate. Poco a poco vamos construyendo. Ahora vamos a pasar a 2 fondos que yo los diferencio. Uno es el fondo para los objetivos vitales. Siempre hemos hablado que a lo largo del ciclo de vida de las personas, compras una casa, que los hijos vayan a un colegio público, privado, etcétera, o viajar, todo eso son objetivos vitales que tenemos. ¿Cómo los podemos financiar? Bien, con la parte de la deuda, como hemos hablado, y otras veces tiene que ser ¿con qué? Con inversión. Inversión segura, no especulativa, segura, entre comillas, ¿vale? Que vamos a obtener una rentabilidad moderada en productos sin demasiado riesgo y que son muy líquidos. Entonces, ahí iríamos construyendo ¿qué? Un fondo para poder cumplir con esos objetivos vitales. Yo lo que añado es un nuevo fondo, que yo he llamado fondo especulativo. Es decir, exacto, especulativo.
esa palabra que a la gente no le gusta, sobre todo a los políticos, les da como urticaria. Pero es que todos especulamos. Todos especulamos. Hombre, especulamos hasta, salgo con fulanito o fulanita, esto o lo otro, ¿sabes? Especulamos con todo. Compramos este coche o compramos este otro. Siempre especulamos porque pensamos que vamos a sacar algo. Bien. Entonces, una vez que hemos armado todos los anteriores fondos, podemos tener capacidad todavía de ahorro. ¿Y dónde podemos llevar ese ahorro? Pues vamos a intentar sacar una rentabilidad superior a todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, por eso yo lo llamo fondo especulativo, porque ahí es donde entra la gente, por ejemplo, tu hijo, si ya tuviera todos los fondos, dice, quiero ir a Bitcoins, fondo especulativo. Tú ahí has ido metiendo un dinero, pero no es que vayas a coger el fondo especulativo y lo vayas a meter todo en Bitcoins. No, ahí es donde tienes que también diversificar en diferentes inversiones, productos, etcétera. Una de ellas puede ser, pongamos que tu hijo tuviera ahí 10.000 euros, pues a lo mejor 1.000 euros los mete en Bitcoin. Perfecto. Otro lo puede meter en fondos indexados, en carteras permanentes, etcétera. Pero ese ya sería el fondo especulativo. Por eso es tan importante que la gente se quede con esta última idea de lo que es el camino de la planificación. Perfecto, pues mira, me ha quedado bastante claro y ahora es que no veía el momento en que me contara las dos polémicas de Elon Musk. Sí. ¿Cómo se pronuncia? ¿Max? Es como lo de Tom Cruise. Pues sí, Tom Cruise, no sabemos muy bien. Sí, tiene dos polémicas esta semana. La última, la primera, ¿cuál es? Vamos a empezar por la menos jugosa, entre comillas. Es que salió el director de la ONU diciéndole que si donaba unos 6.000 millones, una cosa de estas, creo que era un 2% de supuestamente su patrimonio, con ese dinero se salvaría que la gente dejara de pasar hambre en el mundo. A lo que le dijo él. ¿Dónde tú me prometes que si yo te doy ese dinero se va a erradicar el hambre en el mundo? ¿Va a estar eso contabilizado, gestionado por alguien donde yo vea dónde dónde va cada partida? Porque dice, si es eso, mañana yo te lo doy. Claro, ahí ya se ha callado. Porque esa es la demagogia que viene de un sector de la sociedad que encima nos intentan imponer y dices, es que ese es el problema. Es más, otra de las cosas que se dice, no es que hay mucha pobreza en el mundo. No, mentira. Cada año hay menos pobreza en el mundo gracias al capitalismo. Eso es verdad. Ahora bien, que los que quedan en algunos casos pueden ser pobreza extrema. O que hay más diferencias, pues no lo sé. Eso puede ser, pero que hay menos pobreza en el mundo, eso es una realidad. Y que si no es por el capitalismo, además, te puedes ir a China. China te gustará más o menos. Podrá seguir siendo un país comunista, pero esa medio introducción de poder permitir que la gente cree riqueza es lo que ha hecho que a día de hoy China no haya sido destruida por ella misma. Apenas China, la que conocemos ahora, viene desde finales de los 70, 80, 90 para aquí, ¿vale? O sea, que tenemos que tenerlo claro. Entonces, esta sería la primera polémica, porque ya sabemos aquí la amiga Greta y todos estos cómo se han puesto con este tipo de cosas. Y la siguiente, que tiene que ver con lo que tú has dicho de esa bajada de Tesla en bolsa. ¿Por qué digo que no ha perdido ese dinero? Porque ese dinero no es suyo. En Estados Unidos ha salido un demócrata diciendo que todos los millonarios que tienen acciones deben de pagar un impuesto. Claro. Pero pagan impuestos, no pagan impuestos. Sí pagan impuestos, pero lo que tenemos que entender es que estas acciones, mientras tú no las vendas, claro, están ahí paradas, claro. Es una ganancia o pérdida, latente. Claro, no es real, no está en tu bolsillo, no está en tu cuenta. Con lo cual, Elon Musk puede tener una acción de Tesla o todas. Que vale, que sí, que gana dinero, eso es evidente, pero no está en su cuenta bancaria, no la ha rescatado. Por tanto Elon Musk como cualquier otro empresario, inversor o lo que sea, hasta que no recupere ese dinero, ¿por qué va a tener que estar pagando por esas acciones? Claro, es que no sabes si a lo mejor efectivamente les va a pasar lo que con la plusvalía, a ver si luego después vamos a ir para atrás. Claro, y estamos hablando de... Si pierdo, ¿qué? ¿Me lo devuelves o cómo? Claro, y hay una cosa aún más tétrica. Se habla de que se empieza por los millonarios, pero yo, tú o el que sea, tenemos acciones de Telefónica, etcétera. Estamos ganando dinero y ¿qué te crees? ¿Que no nos van a intentar meter o colar ese mismo impuesto Seguro a los particulares? No saben de dónde entonces, sangrarnos. Entonces, claro, digamos que donde le ha salido un poco el tiro mal a Elon Musk, que se ha ido a Twitter, ha puesto una encuesta y le ha dicho a la gente que si debía de vender sus acciones para pagar los impuestos. Efectivamente. Hay animalito. Entonces, claro, ¿qué le ha dicho la gente? Vende. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Que las acciones de Tesla
han caído. Y he leído encima esta mañana, porque uno de los directivos es su hermano, que 2 días antes de que saliera esta encuesta, él ha vendido acciones. Con lo cual, primero, por lo que es la SEC en Estados Unidos. La SEC, para que no entienda la gente, es como la CNMV, ¿vale? Es la que vigila el mercado. Este tipo de cosas que se suben a Twitter no se pueden hacer porque estás pudiendo hacer daño al inversor minorista. Claro. Porque le estás haciendo perder dinero. Ya tuvo problemas hace un tiempo por esta misma cuestión y tuvo que dejar el cargo de CEO. Es decir, es dueño de la empresa, todo lo que tú quieras, pero el título de CEO lo perdió por culpa de un tuit también que subió, que no me acuerdo ahora cuál fue la razón. Entonces, eso ha hecho que encima, si ahora tenemos lo de su hermano, que ha vendido acciones, se puede empezar a pensar mal, de decir que estaban compinchadas, bueno, eso ya lo veremos, pero eso es lo que ha hecho que pierda de forma latente, no real, dinero Elon Musk. Porque la gente lo que tiene que entender es que Elon Musk, cuando se crea en sí Tesla, ya era millonario. O sea, él no se hace millonario con Tesla, él ya venía de ser millonario. Claro. Él no fue el creador, pero ya estuvo en PayPal. Sí fue el creador, el PayPal junto con el otro, y el otro le echó de PayPal cuando estaba de viaje de novios en el consejo de administración, el otro que no me acuerdo cómo es. Este malvado que anda por ahí haciendo de todo. Sí. Entonces, él ya era millonario cuando entra en Tesla. Es más, luego hay varias rondas de financiación y él sigue comprando acciones. Entonces, a día de hoy tiene un gran paquete de acciones, pero no las tiene en su bolsillo. Entonces, ¿ha perdido dinero? Entre comillas, no, porque todavía no es real. Entonces, ¿hay que tenerle pena? Bueno, hasta cierto punto. Tampoco hay que llorarle pena mucho. Ninguna. Mira, estoy esperando ya a nuestra querida escritora mexicana que va a hablarnos de la historia de un adiós. Cuéntame lo de la FED en 5 minutos. Sí, la FED ya dijo la semana pasada que va a empezar a recortar la compra. ¿Qué estaban haciendo los bancos centrales desde el 2008? Bueno, pues para que el sistema financiero no se cayera, empezaron a comprar deuda de los estados y luego cédulas hipotecarias, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que las casas es algo seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ya dijeron la semana pasada que iban a recortar todas estas compras. Es el primer banco que va a empezar con ellas. ¿Eso qué va a suponer? Que todos esos institucionales que dejaron, entre comillas, de fiarse unos de otros, porque recordemos la crisis del 2008, ¿de dónde viene? De que esos productos derivados que se compraban entre ellos, que luego realmente no tenían ningún valor, bueno, pues los empezó a comprar los bancos centrales. Si ahora quitamos que los bancos centrales compren esos productos, ¿se van a volver a fiar unos bancos de otro? No lo sabemos. Tenemos que pensar que eran como yonkis. ¿En qué sentido? Si tú durante 10, 12 años tienes un comprador, da igual lo que saques, que sabes que lo va a comprar, te acostumbras a eso. Si de repente tú lo empiezas a quitar, ahí va a haber un desajuste que no sé cómo va a venir. Y luego eso va a drenar dinero en el sistema financiero que encima no había caído nunca, como siempre digo, al trabajador, ¿vale? Porque cuando ese dinero que está en las altas esferas, en el mundo financiero, empieza a calar a las empresas y de la empresa al trabajador, es cuando empieza a venir, también. Claro, es cuando la gente empieza a comprar, empiezan a subir los precios, etcétera, que no es lo que estamos viviendo ahora. O sea, yo lo que acabo de describir no es el proceso normal de cuando suben los precios y es cuando los bancos centrales tienen que subir los tipos. Sí. No, aquí estamos viendo un cuello de botella enorme, que encima hoy en Estados Unidos, ahora según venía, he visto que ha subido el IPC otra vez en Estados Unidos, con lo cual se habla, y eso es una cosa mala que esperemos que no suceda, que a lo mejor el año que viene en Estados Unidos se suben tipos de interés. ¿Por qué siempre hablamos de Estados Unidos? Porque si lo hacen en Estados Unidos, luego viene Europa, ¿vale? Nos soplan en el cuello. Exacto. Entonces, esperemos que el tapering más o menos lo dejen donde está, porque ahora mismo hacer tapering con la inflación que tenemos no es lo aconsejable. Una vez que ya pasemos el cuello de botella, veamos cómo se mantienen los precios. Una vez que ya se ha pasado los cuellos de botella, ahí empecemos a hablar de subida de tipos y tal. Por eso yo siempre hablo de que 2022 va a ser parecido a 2021 en algunas cosas, pero lo gordo, lo que nos empiece a dar miedo de que si viene una crisis o tal, vamos a hablar 2023, 2024 en adelante. Bueno. Pero muy bien, muy bien. Qué gusto, de verdad, Sergio, tenerte aquí, adelantarnos a las cosas, ir mirándolas y enterarnos de todo. Sergio Valverde, planificador, educador y asesor financiero. Vamos a poner ya su música para despedirle. Le vais a encontrar en internet en sergiovalverdegroup.com y contad con él
porque no os va a mentir, o solo lo justo, ¿no? No, nada. Para estas cosas mejor ser claro. Hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Esther.